Bien, vamos a empezar con el tercer tema, que es asistencia en el manejo de la vía aérea, técnica de aspiración de secreciones y lo que son los equipos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la asistencia en el manejo de la vía aérea, si bien es cierto, la encargada del paciente es la enfermera, pero también es importante el apoyo del personal técnico. Es importante que el personal técnico conozca del equipamiento, sepa qué es lo que va a estar atenta para poder ayudar a la enfermera, ¿no? Entender la vía aérea en el neonato es prioritario, en virtud de que el neonato tiene características anatómicas y fisiológicas únicas que no se repiten a lo largo de la vida, que perduran normalmente durante los primeros años de la vida y que son únicos y necesarios para entender y manipular una vía aérea normal o difícil, ¿no? Entonces, saber que un niño, si está intubado o está con fase 2, acá veo algunas caritas que hicimos aproximadamente un mes de emergencias pediátricas, veo bastantes por ahí que estuvieron conmigo en el taller de ventilación no invasiva, ¿verdad? Han estado por ahí atrás, veo algunas caritas conocidas que han estado conmigo. Entonces, ahí vimos algunos aspectos de la ventilación no invasiva y también la importancia de la aspiración de secreciones, ¿no? El manejo de la vía aérea es uno de los elementos fundamentales en el cuidado de los pacientes. No solamente los especialistas deben conocerlo y requiere un entrenamiento continuo. Es importante que para mantener la vía aérea en un paciente no solamente es aspiración de secreciones, que es muy importante, sí, pero es importante saber que cuando un paciente no tiene la vía aérea permeable, hay que hacer cierto tipo de maniobras para utilizar dispositivos que permitan una ventilación adecuada y segura en pacientes que en realidad lo necesitan. Es uno de los desafíos más importantes que puede verse enfrentado un médico y su práctica clínica, ¿no? En el caso de un niño que de repente está con una secreción tan densa, o niños que hacen atelectasias y tienen un distrés respiratorio y no lo pueden aspirar, entonces a esto se refiere esto. El resultado final dependerá de las características del paciente en particular, la disponibilidad de equipos y la destreza y habilidades del operador, pudiendo determinar la morbilidad y la mortalidad. Entonces, si un niño no tiene una vía aérea permeable, definitivamente vamos a tener que ver cómo mejorar esos cuidados. ¿Qué es la definición de vía aérea? Es la parte superior del aparato respiratorio. Normalmente inicia todo acá, desde la nariz hacia la parte pulmonar. Es la porción por la cual pasa el aire desde la boca o nariz hasta los sacos alveolares de los pulmones, donde se efectúa el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué pasa si en la parte arriba, donde empieza la respiración, que es la nariz, está obstruida? Lógicamente el niño no va a poder respirar, porque el neonato es un respirador nasal, no hay forma de respirar por la boca. Entonces este niño va a tener mayor dificultad al momento en que yo quiero mejorar ese distrés respiratorio. Si yo no tengo una vía aérea permeable, definitivamente esto me va a ser un indicativo de que no estamos manteniendo una permeabilidad de vía aérea. ¿Cuáles son esos controles que uno debe hacer dentro de la vía aérea? El objetivo primordial es mantener un adecuado intercambio gaseoso. Quiere decir, la entrada de oxígeno debe ser fluida y la salida del CO2 también debe darse como tal. Y el sostenimiento de la vida a través del mantenimiento de la vía aérea y la permeabilidad. ¿Cuáles son esas tecnologías que uno debe usar? Aspiración de secreciones a través de un circuito cerrado. Si bien es cierto, existen dos modalidades, que es el método abierto y el método cerrado, pero
para mejorar el manejo de la vía aérea es preferible usar el circuito cerrado. Ventiladores sincronizados, básicamente cuando un niño está intubado. Buen manejo de modos ventilatorios sincronizados, sí. Manejo de la oxigenoterapia también. Uso de humidificadores con servocontrol, que esto normalmente el modelo es el MR850, el cable calefactor para convencional el MR7520 y el cable calefactor para alta frecuencia el MR510, que es un poco más corto. Entonces, para poder dar un buen sistema de humidificación y mantener permeabilidad del aire inspirado, temperatura, debemos tener en cuenta esto. Esto es lo que normalmente nos conlleva tener una vía aérea permeable, que es posicionamiento del paciente, que es la aspiración de secreciones, este sistema de calefacción o cable incorporado para mantener temperaturas corporales normales en este sistema de calefacción y tener las modalidades pues sincrónicas o las modalidades de oxigenoterapia fase 1, fase 2 o fase 3, ¿no? ¿Qué es la aspiración de secreciones? Que es básicamente el tema que vamos a ver. La aspiración de secreciones es la succión como tal de secreciones a través de un catéter conectado a un toma de succión. Y este sistema de succión es una presión negativa. Esta presión negativa lo que va a hacer es la remoción de las secreciones para evitar pues que se obstruya la vía aérea. Y cuando un paciente está intubado, lógicamente este paciente, aparte de estar intubado, va a tener una vía respiratoria artificial, lo que implica que la higiene bronquial debe darse en todo y en la medida de lo posible con estos pacientes. No es lo mismo aspirar secreciones traqueales que aspirar las secreciones nasales o nasofaringias. En este caso, la aspiración de secreciones, cuando hablamos la aspiración endotraqueal es netamente a través de un tubo endotraqueal, ¿no? Cuando un paciente está en ventilación mecánica. Pero un paciente que está en CPAP, vamos a aspirar nariz o fosas nasales y la parte bucofaringia. ¿Por qué? Porque el paciente no está con un tubo que va hacia nivel de carina, pero que es importante en este caso, como está con un PRONS o está con un dispositivo nasal, mantener la permeabilidad de la vía aérea superior, en este caso es la nariz. Y la boca, normalmente en niños en fase 2, suelen tener secreciones abundantes, pues entonces hay que aspirar. No es lo mismo que un paciente que esté conectado a ventilación mecánica que esté conectado a un CPAP. En ventilación mecánica se aspira solo las veces que el paciente requiere aspirarse. En cambio, un niño que está con un CPAP nasal o está con un BiPAP, sí es necesario aspirar por lo menos cada 3 horas las fosas nasales porque el dispositivo está en la nariz. ¿Y qué pasa si yo tengo obstruido esto? ¿Me va a funcionar el método? No. En cambio, un niño intubado se requiere aspirar la tráquea. La boca puede tener secreciones, pero eso no dificulta el distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque el tubo va directamente hacia la vía aérea inferior. Entonces, lo que a nosotros nos interesa cuando un niño está en ventilación mecánica es mantener esa vía aérea inferior, o sea que la parte alveolar y pulmonar, mantenerla permeable. ¿Cuál es el objetivo de la aspiración de secreciones? Mantener la vía aérea permeable, como ya lo dijimos, favorecer la oxigenación pulmonar, disminuir la resistencia de la vía aérea, el trabajo respiratorio
y obtener muestras de secreción bronquial siempre y cuando se requiera para hacer un estudio, prevenir atelectasias y estimular el reflejo de la tos, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Presencias de secreciones visibles dentro del tubo endotraqueal. Esto es cuando un paciente está intubado. Presencia de ruidos agregados, presencia de ruido en las tubuladuras, caída de la saturación parcial. En este caso hay que ver nuestra saturación cuando un niño está con oxigenoterapia, ¿no? Debe saturar 90-95, no más. Aumento de la presión del CO2, quiere decir en gasometría arterial va a ser mayor a 45 miligramos de mercurio. Disnea, irritabilidad y ansiedad del paciente. Competencia con el respirador, esto cuando está con un respirador, y la caída del volumen minuto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un niño está con un CPAP o fase 2? Normalmente también va a estar irritable. Presencia de secreciones, que es un burbujeo tanto en boca como en nariz. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Aspiración de rutina, hipoxemia refractaria, quiere decir que el paciente desatura, ¿no? Hipertensión endocraneal, la hipertensión endocraneal, ¿no? Hipertensión arterial aguda y arritmias cardíacas por hipoxia. Básicamente en esto tenemos que ver si el paciente requiere o no aspiración. ¿Cuál es el material? Circuito de aspiración individual, bolsa de reanimación, ¿no? Los famosos ventiladores manuales, sondas de aspiración estériles o circuito cerrado de aspiración, guantes estériles, el estetoscopio, la jeringa de solución fisiológica para el lavado de la sonda, no para hacer el lavado bronquial. Y posteriormente las gasas estériles, ¿no? Existen dos modalidades de aspiración de secreciones, uno que es el circuito cerrado y el otro la parte abierto, también conocido como el método convencional. Para realizar esta técnica, ya lo hemos dicho, el circuito abierto o convencional y el circuito cerrado de aspiración, donde está demostrado que este circuito pues no va a tener pérdida de presión expiratoria al final de la expiración en la vía aérea. ¿Cómo es el circuito abierto? Normalmente lo que vamos a hacer es destetar a un paciente de un método, porque hay que sacar para poder introducir una sonda. Entonces, ¿qué hace este circuito abierto normalmente? Al interrumpir la asistencia respiratoria favorece la pérdida del volumen pulmonar, provocando el colapso alveolar. Entonces, las famosas colapso alveolar, que se cierra la vía aérea. Entonces, cuando un paciente está sometido ya sea a fase 1, fase 2 y fase 3, no se debe sacar el método, ¿no? Si vamos a aspirar una fosa nasal en un niño con CPAP, primero solamente movemos discretamente el PRONS de un lado, aspiramos y luego sacamos el otro de tal forma que no exista una pérdida total del PEP. Y requiere de 2 operadores o 2 personas como mínimo. ¿Cuál es el procedimiento? Tanto técnica de enfermería o técnico de enfermería como enfermera deben hacerse en la higiene de manos, ¿no? Valoramos clínicamente la necesidad de aspirar, porque ya lo dijimos que un paciente no se aspira por puro gusto o de rutina, sino cuando el paciente lo requiera. Determinar el calibre de la sonda según el tubo endotraqueal, disponer todos los elementos necesarios en la unidad, ya lo hemos dicho, desde estetoscopio, resucitador manual, oxígeno, solución fisiológica, etc. La técnica se debe realizar entre 2 personas para evitar que el paciente se extube, mantener la estabilidad y favorecer la esterilidad del procedimiento. Entonces, tanto la enfermera como el técnico de enfermería van a hacerse la higiene de manos y ambos se tienen que colocar los guantes estériles para mantener la esterilidad del procedimiento.
Realizar la contención y arropamiento antes de realizar la técnica, normalmente esto lo hace la técnica de enfermería, ¿no? Ayuda, como ustedes son nuestra mano derecha, ¿no?, de las enfermeras, todos los procedimientos que haces en neo siempre se deben hacer de a dos. Entonces, la técnica de enfermería es el apoyo primordial para nosotros que somos los enfermeros, ¿no? Entonces, normalmente hace ya las medidas de contención antes de hacer el procedimiento. Ambos se colocan los guantes, ¿no? Esto es básicamente para evitar contaminar la parte estéril. La enfermera es quien mide la longitud de la sonda, introducir, y la técnica de enfermería va a pasarle la sonda de aspiración ya abierta, manteniendo también la esterilidad para realizar el procedimiento. Tomar la sonda de aspiración con ambas manos sobre la medición registrada para no sobrepasarnos el nivel de la carina. Conectamos la sonda a las tubuladuras de aspiración y vamos a aspirar al paciente con una presión. Y es importante que también ustedes sepan que la presión de aspiración negativa no debe sobrepasar los 80 milímetros de mercurio. De pronto encontramos 100, 120. ¿Y cómo creen ustedes que esa vía aérea se va a transformar? Las personas que han estado conmigo en emergencias pediátricas, yo les mostré un video. ¿Qué pasaba cuando uno aspiraba? Y aspiraba con una técnica inadecuada. Automáticamente el pulmón se colapsa. ¿Se acuerdan del video? Voy a ver si lo tengo por acá para enseñarles. Entonces, esto es importante. Monitoreamos los signos vitales antes de empezar el procedimiento para saber cómo estamos, ¿no? Y los valores de oxígeno a fin de evaluar la respuesta y tolerancia tanto al procedimiento. Desconectamos el tubo del circuito e introduce la sonda de aspiración hasta la marca que normalmente está establecido. Una vez introducida la sonda, aplicamos la presión negativa y el procedimiento debe ser entre 5 a 8 segundos, no más. Si yo aspiro más de 8 segundos, el paciente definitivamente se va a tornar como cianótico. ¿Es así o no es así? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Evaluar la respuesta al procedimiento. Ahora, yo les pregunto, cuando uno aspira, supongamos que yo aspiro, este es mi paciente, le introduzco la sonda, espero un rato para volver a aspirar o vuelvo a introducir nuevamente. Hay que esperar que el paciente se recupere, porque ¿qué pasa? Con este sistema abierto, lo que va a pasar es, supongamos que esto es un alveolo. Cuando ustedes aspiran, el alveolo se hace así. Y si ustedes aspiran, meten una y otra vez, esto se chupa y tiende a hacerse esto. Y para recuperar ese pulmón, que lo que llamamos reclutar, espera por lo menos 20 a 30 minutos. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno aspira, hay que hacer una buena aspiración y el paciente no tiene por qué llegar a esto. Bueno, el vaso ya se rompió. Entonces, vamos a aplicar. Ahora, lo dijimos, la solución fisiológica es para hacer lavado bronquial o lavado de la sonda. Exacto, solamente se hace el lavado bronquial para casos muy excepcionales. ¿Cuánto vamos a usar? 0,1 milímetro por kilo de peso. Porque está demostrado que el lavado bronquial no te fluidifica secreciones. Entonces, no echen ustedes suerito por si acasito para aspirar, no. El suero fisiológico es para lavado de la sonda de aspiración, ¿sí? Y el circuito cerrado es un sistema que nos garantiza pues de que
no va a haber tantos efectos adversos como en el método abierto, porque ya lo dijimos, en el método abierto hay que sacar del ventilador, desconectar del ventilador. En cambio en este no. El pacientes con patología aguda requieren presiones elevadas y por lo tanto el alveolo debe mantenerse abierto, no colapsado. Requiere de un solo operador, pero eso no significa que la técnica se vaya de paseo, no. También tiene que estar presente ahí con la enfermera. Acá se ríe la compañera, porque probablemente esto hacen, ¿no? Le dejan a la enfermera sola, nos dejan a nosotras solas. Entonces, por supuesto, me parece muy bien su apreciación. Entonces, ante un evento adverso, la técnica tiene que estar ahí para apoyar a la enfermera. Porque ¿qué pasa? La enfermera no midió bien esto. Según este método, si uno aspira adecuadamente, hemos dicho presión entre 50 a 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? La introducción de la sonda, ¿debe meterse todo la sonda o no? Perdón. Debe estar de acuerdo a la medida. ¿Y el tiempo cuánto es? 5 a 8. ¿Quién dijo por ahí 20? ¿Quién dijo por ahí 20 de aspiración? Lo dijimos, 5 a 8 segundos. Entonces, esto es importante saber para evitar que la pérdida de presión expiratoria al final de la expiración se dé. Entonces, si tenemos en cuenta este aspecto, utilizando el circuito cerrado y el circuito abierto, no debemos tener mayor pérdida de PP. Sin embargo, la desventaja que tiene un método de otro es inminente, porque hemos dicho que en el método abierto hay que sacar del ventilador al paciente, cosa que no sucede con el circuito abierto, ¿no? El procedimiento normalmente valoramos la necesidad de aspiración, seleccionamos la medida adecuada, el dispositivo en I según la medida del tubo, retiramos el adaptador o boquilla normalmente y reemplazamos con un dispositivo en I, que ese dispositivo normalmente tiene 5 centímetros. Buenas tardes o buenos días. Reconectamos nuevamente el circuito de respirador, conectamos el dispositivo y procedemos a aspirar, ¿no? Conectamos el circuito de respirador a la entrada, monitoreamos signos vitales. Esto es lo que hay que medir, ¿no? Normalmente, y el domo o la introducción donde vamos a medir es acá, hacia este nivel que es conocido como domo. Entonces, de ahí en adelante es donde vamos a medir cuántos centímetros se va a introducir. Igual, la presión es 50-80 y el tiempo también es no mayor a 8 segundos, ¿no? En este caso, sujetamos la pieza en I, que también nos va a ayudar la técnica de enfermería o el técnico para poder aspirar, ¿no? En este caso, cuando tenemos que, por decir, tenemos que comprimir esta válvula, porque este sistema de aspiración tiene un sistema que nosotros presionamos, ¿no? Y a esto es lo que se refiere, liberar el catéter y comprimir la válvula de control para aplicar la aspiración 3 segundos, ¿no? Y prum, introducimos, y esto al igual no debe sobrepasar los 8 segundos. 5 a 8 segundos, es más, en algunas recomendaciones está que solamente debe durar de 3 a 5 segundos. Y con una buena aspiración, uno debe sacar el contenido o las secreciones de la parte bronquial, ¿no? Rotamos igual, lo cerramos la aspiración, observamos en el paciente si ha sido efectivo la aspiración, auscultamos ambos campos pulmonares, evaluamos la respuesta del recién nacido y acá también solo utilizamos la solución fisiológica 0,1 ml por kilo de peso para casos excepcionales. ¿Estamos de acuerdo? La solución fisiológica solo es para elevar el trayecto, que es esto,
de la sonda, más no para utilizar como a mí me venga de acuerdo, usted lo ha dicho, en gana o de acuerdo a mi criterio. Acá lo dice, debe ser necesaria 0,1 con una jeringa de 1 ml, más no echar 10, 20, 30, no, ojo. ¿Qué debemos vigilar? Verificar el funcionamiento del sistema de aspiración antes del procedimiento. Hemos dicho cómo la aspiración debe ser de cuánto a cuánto, 50, 80, ¿qué? No, se están confundiendo y eso va a ser pregunta de examen, La presión del aspirador, 50, 80 milímetros de mercurio, esa es la respuesta correcta. 50, 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Observar rayos X, tenemos que ver si nuestro resucitador manual funciona. ¿Qué pasa si yo aspiro a un paciente y mi paciente desatura? Entonces, buscar un ángulo en ese momento antes de hacer un procedimiento, se debe verificar esto. Si requiere un paciente aspiración de secreciones, ¿lo debo hacer? Sí. Si un paciente me desatura bruscamente, se torna cianótico y hay una baja de saturación, ¿debo aspirar? ¿Sí o no? Exacto, lo dijimos. Y verificamos el funcionamiento de un respirador. Si un paciente está en ventilación mecánica, antes de aspirar a un paciente, algo está fallando en el respirador o en mi CPAP nasal. Antes de proceder a aspirar, yo debo verificar primero todo esto. De lo contrario, de repente el paciente se ha desconectado, ¿no? El paciente por ahí que se alocó y no quiso estar ya más con el tubo o no quiso estar con el CPAP. Entonces, debo controlar que todos mis implementos para poder aspirar estén. Y esto lo hace tanto la técnica de enfermería como la enfermera, ¿sí? Participación. ¿Cuál es básicamente la participación de ustedes? Colaborar, como ya lo dijimos, son nuestra mano derecha. Sin ustedes, nosotros las enfermeras no vivimos. Y eso es importante que ustedes sepan que el equipo multidisciplinario depende del trabajo en equipo. No podemos trabajar aisladamente bajo ningún punto de vista. Entonces, y es importante que el técnico de enfermería también se capacite. No pongamos límites a nuestros quehaceres. No pongamos límites. Uno siempre tiene que ir con las ganas de superarse y saber algo más. No es que va a ser como la enfermera o voy a hacer el papel de la enfermera, de ninguna manera. Entonces, cada quien tiene una función, pero es importante, así como lo dijimos, que ustedes valoren los signos de alarma. ¿Por qué? Porque también son nuestra mano derecha, también son los cuidadores de los pacientes. ¿Qué pasa si la enfermera no está y solamente están ustedes? Ustedes tienen que informar al médico, informar a la enfermera que algo no está funcionando bien. ¿Es así o no es así? Por eso es importante que todo el equipo se capacite, todo el equipo tenga la misma dirección, tenga la misma visión y misión para llevar adelante un servicio. Ese es nuestro deber como profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, va a ser la colaboradora tanto para el método abierto como para el método cerrado. En el sistema abierto abre la sonda de aspiración, que también ya lo dijimos, ¿no? Y es importante que ustedes sepan también qué sonda van a pasar a la enfermera.
Si un paciente está con un tubo 2.5, ¿ustedes pasarán una sonda 10? No. ¿Qué número de sonda? Entre 5 a 6 French, ¿verdad? Si un paciente está intubado con un tubo 4 o 3,5, ¿qué sonda podrán pasar a la enfermera? 8 hasta 10 French, ¿verdad? Entonces me alegra en realidad que todos ustedes o la gran mayoría sepa, porque esto es importante. Facilita a la enfermera el frasco o solución fisiológica durante la aspiración para la limpieza de la sonda, ¿no? Entonces, ustedes pueden, o la enfermera carga su jeringuita de 10 o de 20, de pronto se le olvidó a la enfermera, por favor, ¿me puede usted pasar solución fisiológica? ¿Usted le pasa el frasco? No. Usted pasa su jeringa siempre y cuando tengan el sistema cerrado. Pero si tienen el sistema abierto, yo paso mi frasquito con solución fisiológica para que la enfermera lave la sonda. Es más, en algunos servicios de neonatología en provincia yo he visto que la técnica de enfermería arma el ventilador, aspira al paciente. Entonces, ante una emergencia, son colaboradoras que también ustedes lo pueden hacer. Aspirar la boca, ¿no? De pronto está con abundantes secreciones y la enfermera no está, yo aviso al médico, doctor, y el médico no me hace caso, pero yo veo que mi paciente desatura, yo puedo verificar y ayudar, ¿no? Entonces, colabora con la verificación del funcionamiento del sistema de aspiración, ya lo hemos dicho, antes de aspirar, ¿no? Verifico, nuevamente les vuelvo a hacer la pregunta. Y espero que acá nadie se equivoque. ¿Cuánto es la presión que debo graduar en mi aspirador? ¿Qué cosa? Muy bien, 20 para todos. ¿Ya? Cambia los frascos de aspiraciones, secreciones de acuerdo a las normas de servicio establecidas. Normalmente algunos lo cambian cada 12 horas, otros cada 24 horas. Lo ideal es cambiar todo el sistema para evitar pues la proliferación de microorganismos. Y acá terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, simplemente dejar. Si aprendes a cambiar tu actitud, habrás creado el mejor hábito que puede ayudarte en la vida. ¿Alguna consulta para entrar ya a ventilación no invasiva, que es el BiPAP y el CPAP?